Mientras nuestro avión a Bali ascendía, mi corazón se aceleró con un secreto emocionante. Esto no era solo una luna de miel, era un escape audaz de las garras de Margaret. Una apuesta que podría rescatar mi matrimonio o derribarlo. Siempre imaginé que la vida matrimonial sería una aventura, un viaje compartido con el amor de mi vida. Nos conocimos a través de un amigo en común y cautivado por su madurez y encanto. Me encontré profundamente enamorado después de 3 años de una hermosa relación. Cuando me acercaba a los 30, nos casamos y nos embarcamos. Lo que creía que sería ser felices para siempre, nuestros trabajos eran exigentes, ya que se les dejaba poco para vacaciones prolongadas, por lo que nuestra tan esperada luna de miel se pospuso repetidamente. Soñamos con Bali, una isla paradisíaca en Indonesia conocida por sus exuberantes paisajes y serenas playas. La planificación de nuestra luna de miel se convirtió en nuestro dulce escape rebosando folletos y sitios web imaginándonos en medio de la belleza de Bali. Era pequeño proyecto, un faro de esperanza en medio de nuestras vidas bulliciosas, pero en medio de este sueño se alzaba una sombra. Mi suegra Margaret, de 63 años, era una presencia formidable. Divorciada desde Michael. Era joven, ella lo había criado sola, un hecho que Michael respetaba profundamente, se sentía en deuda brindándole apoyo financiero desde su cheque de pago. Este apoyo parecía haberse transformado en una correa con Margaret moviendo los hilos, su sobreprotección era asfixiante cada fin de semana que descendía a nuestra casa. Hacerse cargo de las tareas del hogar no para ayudarme sino para atender a su hijo. A Michael le gustan las camisas dobladas de esta manera, decía, reorganizar nuestro armario. Su gusto. Inicialmente admiré su dedicación, pero pronto me di cuenta de que era una estratagema para mantener el control sobre la vida de Michael. Y por extensión el mío, traté de ser comprensivo atribuyendo su comportamiento al instinto maternal, pero a medida que los fines de semana se convirtieron en intrusiones rutinarias, mi paciencia disminuyó, su presencia se en una tensión tácita, una batalla silenciosa por el dominio en nuestro hogar, mis intentos de llegar a un acuerdo fueron recibidos con críticas y actitudes pasivas. Comentarios agresivos. Emma no es así como a Michael le gusta su comida. Ella se hizo cargo de la cocina. Sus palabras mezcladas con desdén me hicieron sentir inadecuado, un extraño. Mi propia casa. Michael atrapado entre nosotros parecía ajeno a la creciente tormenta. Su lealtad hacia su madre era inquebrantable. Su incapacidad para enfrentarla era frustrante. Me sentí solo luchando con la comprensión de que mi sueño de un matrimonio feliz estaba siendo lentamente eclipsado por la figura omnipresente de mi suegra. Fue en esos momentos de desesperación. Supe que algo tenía que cambiar. No podía permitir que la naturaleza autoritaria de Margaret arruinara lo que Michael y yo habíamos construido. Nuestra luna de miel en Bali no era solo unas vacaciones, iba a ser nuestra recuperación de la felicidad, un respiro muy necesario de las garras sofocantes del amor de Margaret por su hijo, pero yo lo haría. Pronto descubrí que nuestros planes para una escapada pacífica estaban a punto de enfrentar su mayor obstáculo. Sin embargo, a medida que los días se convirtieron en semanas, la realidad de mi situación se hizo cada vez más evidente. La influencia de Margaret sobre nuestra casa, y lo que es más angustioso, sobre Michael parecía con cada visita y sus fines de semana con nosotros. Estaban marcados por un aluvión de críticas, cada palabra un golpe sutil a mi competencia, cada gesto un reclamo sobre el afecto de Michael. Emma así no es como a Michael le gusta el café, ella comentaba, su voz goteaba con un tono condescendiente, se sentía como si pintando meticulosamente yo como la esposa incompetente e indigna del amor de su hijo. Su presencia en nuestra casa una vez que una molestia se había transformado en una fuerza opresiva que proyectaba una sombra sobre nuestro matrimonio. Michael, por su parte, parecía atrapado en un estado de negación, incapaz o no dispuesto a reconocer la tensión de su la interferencia estaba causando. Recuerdo la noche que finalmente reuní el coraje para abordar el tema. Mi voz temblaba con una mezcla de miedo y frustración. Michael, tenemos que hablar de tu madre. Comencé las palabras sintiéndome como una traición. Incluso cuando salieron de mis labios él escuchó, su rostro era una máscara de resignación mientras yo expresaba quejas, sus constantes críticas, sus intrusiones. Es como si todavía estuviera tratando de criarte y al hacerlo nos está asfixiando. Para mi sorpresa Michael asintió con un destello de comprensión en sus ojos. Hablaré con ella, lo prometió, pero las palabras sonaron huecas.
La convicción en su voz perdida en la sombra de la influencia de su madre. Planes para Bali eran un faro de esperanza en medio de la agitación. La idea de caminar por playas serenas explorando paisajes exuberantes y sumergirnos en una cultura tan vibrante y diferente del nuestro es un descanso muy necesario que ambos sí haré. Pero justo cuando comenzamos a disfrutar de este sueño, la realidad asestó un golpe cruel. Pensando y he decidido acompañarte en tu luna de miel. Margaret anunció casualmente una noche. Las palabras me golpearon como un golpe físico, sus implicaciones enviaron una ola de incredulidad e ira que me recorrió. Nuestro honeymoon, nuestro escape sagrado ahora estaba bajo amenaza. Miré a Michael esperando indignación, una señal de protesta, pero todo lo que vi fue hombre en conflicto dividido entre su lealtad hacia su madre y su deber hacia su esposa. El silencio que siguió fue un testimonio ensordecedor del poder que Margaret ejercía sobre nosotros esa noche. Mientras Michael y yo estábamos en la cama, un plan comenzó a tomar forma. No podemos dejar que ella haga esto. Michael, este es tiempo, nuestro momento, susurré mi voz firme con nueva resolución. Necesitamos reclamarlo. Michael, generalmente tan vacilante, asintió con la cabeza. Estaba claro que si íbamos a salvar nuestra luna de miel y tal vez nuestro matrimonio, teníamos que tomar una posición a la mañana siguiente bajo el pretexto. Normalmente Michael y yo nos sentamos para una reunión de nuestra cocina. Generalmente es un lugar de charla matutina y el aroma del café se ha transformado en una sala de guerra. No podemos dejar que nos quite esto. Michael, Bali se trata de nosotros, no de ella. Comencé mi determinación inquebrantable. Michael, por lo general el pacificador, me sorprendió. Estoy de acuerdo en que debemos ser inteligentes en. Él siempre había sido el alma amable que evitaba los conflictos, pero la idea de que su madre se entrometiera en nuestra luna de miel pareció encender un fuego poco común en él. Nuestro plan era simple pero audaz. Le haríamos creer a Margaret que nuestra luna de miel se desarrollaba según lo planeado inicialmente, pero en realidad nuestro itinerario, saliendo y regresando antes de lo que le habíamos dicho. El engaño se sintió necesario. Un poco de rebelión contra el control asfixiante que ella tenía sobre nuestras vidas a medida que pasaban los días. Pasamos por las mociones discutiendo nuestros planes abiertamente, asegurándonos de que Margaret escuchara que reservamos nuestros vuelos y alojamiento en el auto. Cuidadosamente las fechas para asegurarnos de que nuestros caminos no se cruzaran con los de ella y Bali. El día que partimos hacia Bali sentí un cóctel de emociones, emoción, culpa, pero sobre todo una sensación de liberación. Margaret nos despidió con una sonrisa, engreída sin darse cuenta de la artimaña. Cuando nuestro avión despegó, me incliné hacia Michael. Este es nuestro verdadero viaje, comienza ahora. Bali era todo lo que habíamos soñado y más. La cultura vibrante, los impresionantes paisajes y las tranquilas playas fueron una bomba para nuestras almas cansadas por primera vez en meses. Vi a Michael relajar las líneas de estrés alisándose de su frente. Exploramos templos antiguos, nos entregamos a la cocina local. Nos perdimos en la belleza de la isla. Cada día en Bali se sintió como un paso hacia la recuperación de nuestro matrimonio. Nuestro vínculo se fortaleció con cada experiencia compartida. Pero a medida que nuestra fecha de regreso se acercaba, a la realidad de enfrentar a Margaret y las consecuencias de nuestro engaño se cernían sobre nosotros. Preparamos para la tormenta que seguramente seguiría. Nuestro regreso fue recibido con un silencio ensordecedor. Margaret, quien se suponía estaba disfrutando de su tiempo en Bali, estaba notoriamente ausente. La casa, que usualmente resonaba con su presencia, se sentía extrañamente pacífica. No pasó mucho tiempo antes de que la tormenta golpeara a Margaret. Devolvió su furia incontenida. ¿Cómo? Engáñame, me dejaste sola en Bali. Su voz era una mezcla de traición e indignación. Era difícil creer que esta fuera la misma mujer que nos había despedido con aire de suficiencia, pensando que nos había superado en maniobras. Michael, parado a mi lado, finalmente encontró su voz. Mamá, te cruzaste una línea, nuestra luna de miel. Se trataba de ti. Sus palabras firmes e inquebrantables marcaron un punto de inflexión en su relación. El rostro de Margaret se contrajo por la ira, pero debajo vi algo más: la comprensión de que su hijo ya no era el chico que ella podía controlar, que sus acciones habían las consecuencias en los días que siguieron a paz incómoda establecida en nuestra casa. Las visitas de Margaret se hicieron menos frecuentes.
Sus críticas fueron menos mordaces. Parecía que nuestro acto de rebelión en Bali había cambiado la dinámica de nuestra relación para Michael y para mí. Bali fue más que una luna de miel, fue un viaje de redescubrimiento, un testimonio de la fuerza de vínculo. Habíamos enfrentado nuestro mayor desafío hasta ahora y emergimos más fuertes y más unidos. Mientras reflexiono sobre nuestro viaje me doy cuenta de que a veces se necesita una postura audaz para liberarnos de las cadenas que nos atan. Nuestra historia es uno de amor no solo por el otro sino por la vida que elegimos construir. Libres de las sombras del pasado. Después de nuestra escapada a Bali nuestro hogar se sentía diferente, como si se hubiera quitado un peso. El aire era más ligero, nuestras conversaciones más el control que la despreocupada Margaret tenía sobre nuestras vidas, una vez inquebrantable, se había aflojado, dándonos el espacio que necesitábamos desesperadamente. Observé cómo Michael transformaba. Hombre que una vez se rehuía ante la confrontación, ahora se mantenía más alto, sus palabras tenían un nuevo peso. Sus conversaciones con Margaret eran tranquilas pero firmes, un límite claro. Dibujado era como si Bali no hubiera sido simplemente un retiro sino un derecho de paso para él, un viaje de ser su hijo a ser mi pareja. Visitas de Margaret se volvieron infrecuentes. Su presencia fue menos imponente. La transformación fue gradual pero innegable. Donde antes había crítica y control, ahora había un respeto vacilante pero creciente. Era como si nuestra región y Bali hubieran sido una llamada de atención, un recordatorio de que la lealtad de su hijo ahora se compartía con otro para. El cambio fue profundo. El hogar que alguna vez se había sentido como un campo de batalla era ahora un santuario. Encontré alegría en las pequeñas cosas, cocinando una comida sin miedo a las críticas, planeando nuestros fines de semana sin la presencia inminente de Margaret. Nuestro matrimonio una vez tenso bajo el peso de sus expectativas, ahora en la libertad que nos habíamos forjado. Nuestra relación con Margaret para encontrar un nuevo equilibrio. Hubo una paz cautelosa, un acuerdo tácito para coexistir con respeto por los límites de cada uno. Ella todavía era la madre de Michael, un hecho que respetaba, pero ella ya no era la gobernante de nuestra casa. Cuando miro hacia atrás, di cuenta de que Bali fue más que un destino, fue un punto de inflexión. Nos enseñó el poder de la unidad, la fuerza que proviene de estar juntos contra las adversidades. Nuestro amor fue puesto a prueba por las pruebas que Margaret, sin saberlo, nos hizo pasar, emerger más fuertes, más resilientes. La vida tiene una manera enseñarnos lecciones de las maneras más inesperadas. Nuestro viaje con Margaret fue una de esas lecciones, un recordatorio de que a veces defender lo que uno cree puede conducir a una existencia mejor y más armoniosa. Michael y yo aprendimos la importancia de establecer límites para proteger la santidad de nuestra relación. Descubrimos que la verdadera fuerza no en la aquiescencia sino en el coraje para confrontar y resolver. Nuestro matrimonio, una vez eclipsado por la naturaleza autoritaria de Margaret, ahora se encontraba sobre una base de respeto y comprensión mutuos. También vimos un cambio en Margaret al darse cuenta de que su hijo se había convertido en un hombre con su propia vida. Parecía había un respeto nuevo, aunque a regañadientes, en sus interacciones con nosotros, tal vez a su manera. Ella también había viajado a través de su propio proceso de dejar ir. Mientras Michael y yo miramos hacia el futuro, lo hacemos con un renovado sentido de esperanza. Nuestro viaje no ha sido fácil, pero ha valido la pena. Aprendido que juntos podemos enfrentar cualquier desafío. Cambiamos el rumbo. Nuestra historia es un testimonio del poder del amor. La fuerza de la unidad. Es una historia de cómo emerger de la realidad. Sombras de encontrar luz en los lugares más oscuros, y a medida que avanzamos de la mano lo hacemos con el conocimiento de que sea que haya más allá del horizonte, lo enfrentaremos juntos. Se suponía que la vida en nuestro tranquilo suburbio transcurriría sin incidentes, un retiro del caos de la ciudad. Mi nombre es Anna y a los 40 años pensé que tenía un conocimiento decente sobre cómo administrar un hogar, hasta que las facturas de servicios públicos comenzaron a aumentar, perturbando nuestra cómoda rutina. Mi esposo Michael es un hombre amable pero irremediablemente distraído. Sus aventuras diarias a menudo incluyen irse pertenencias en lugares aleatorios, bares, trenes, lo que sea. He bromeado acerca de coser rastreadores en su ropa, pero nuestra situación actual no falta. Hace unos meses noté por primera vez que nuestra factura de electricidad disparaba más que los chismes del vecindario.
Seguro que todos tenemos electricidad en nuestro en casa y sí, era invierno, pero los números en esas facturas me revolvieron el estómago. Nos apretamos el cinturón, metafóricamente hablamos, luces apagadas en habitaciones desocupadas, duchas más cortas, y sin embargo, las facturas siguieron subiendo. Busqué consejo en línea buscando en foros. Pizca de sabiduría que no fuera el misterio. Permaneció sin resolver en una reunión con otras mamás de la escuela de Sofie. Abordé el tema con la esperanza de solidaridad o comprensión. Las respuestas variaron desde asentimientos empáticos hasta teorías sobre el uso del secador de pelo. Todos parecían estar lidiando con problemas similares. Todos excepto Claire. Al lado y decir que tenemos una relación complicada sería quedarse corto. Ella es del tipo que disfruta superando a los demás. Siempre haciendo alarde de su superioridad. Patético preocuparse por una factura de servicios públicos. Se burló cuando mencioné nuestro dilema. Sus palabras dolieron más de lo que quería admitir. Claire. Nunca pierde la oportunidad de. A su hija de origen adinerado, hija de un presidente de una empresa, casada con un director ejecutivo, pero su riqueza es un misterio ya que su estilo de vida apenas grita opulencia en estos momentos de discusiones financieras. Claire se transforma en una fanfarrona insoportable. Compramos la escuela más cara. Bolsa para nuestro hijo. Ella declararía que de afirmar su dominio era agotadora. Mantener una fachada de indiferencia era crucial en estos círculos de madres. Nadie quería ser quien perturbara el delicado equilibrio, especialmente porque todos predicamos la importancia de llevarnos bien con nuestros hijos, pero mientras estaba acostado en la cama esa noche, los números de la factura de servicios públicos se arremolinaban en mente. El rostro engreído de Claire me perseguía. Había algo desconcertante en ella, algo que iba más allá de la mera arrogancia. Poco sabía que las piezas de este rompecabezas de Suburban estaban a punto de encajar en su lugar. De la manera más inesperada, se suponía que la comida compartida anual del vecindario sería un asunto alegre. Celebración de comunidad y camaradería. Sin embargo, para mí, Anna, fue un campo de batalla disfrazado, particularmente con Cla acechando como un águila esperando abalanzarse sobre su presa mientras yo me ponía mi lasaña casera en la mesa común. Podía sentir los ojos de Cla taladrándome, su mirada aguda analizando cada uno de mis movimientos. Forcé una sonrisa. A no dejar que ella arruinara la velada para mí y mi familia. El evento estaba en pleno apogeo con risas y charlas llenas el aire cuando la conversación inevitablemente se dirigió hacia la administración del hogar. Las otras mamás compartieron consejos y desafíos. Un sentido de comprensión mutua nos unía hasta que Claire decidió intervenir con su habitual. ¿Todavía estás luchando con esas facturas que pidió en voz alta? Honestamente, una pequeña multitud se reunió. Anna, es vergonzoso cómo sigues preocupándote por algo tan trivial. Sus palabras resonaron entre la multitud dejando un rastro de silencio incómodo a su paso. Sentí que mis mejillas ardían. Una mezcla de ira y vergüenza recorrió mi cuerpo. Michael sintiendo angustia. Coloqué una mano reconfortante en mi hombro pero permanecí en silencio sabiendo que cualquier confrontación solo agregaría más leña al fuego. Cla saboreando la atención continuó su tipo. Quiero decir, es solo dinero. ¿Por qué privar a tu familia de preocupaciones tan mezquinas? Quería gritar para decirle cómo salir. Ella estaba en contacto con la realidad. Me mordí la lengua. Lo último que quería era crear una escena frente a Sofie y sus amigos. La noche avanzaba con dificultad con la voz de Cla, un ruido de fondo constante. Encontré consuelo en la compañía de algunos simpáticos mamás que compartían miradas de desaprobación hacia la teatralidad de Cla mientras la velada llegaba a su. Sentí una sensación de alivio invadiéndome. La terrible experiencia había terminado, o eso pensé mientras ayudaba a Michael a cargar el auto con nuestros platos vacíos. La voz burlona de Cla sonó por última vez. Tiempo, no te preocupes Anna, tal vez algún día aprendas a vivir un poco más lujosamente como nosotros. Sus palabras llenas de condescendencia. La gota que colmó el vaso esa noche, mientras estaba acostado en la cama, una tormenta de emociones se agitó dentro de mí. Cla había cruzado una línea y en el fondo sabía que esto era solo el comienzo de un conflicto que cambiaría la dinámica de nuestro tranquilo vecindario para siempre. Se suponía que el regreso de
Modestas vacaciones familiares sería un final sereno para un escape encantador. La realidad, sin embargo, estaba lejos de ser nuestro mundo. Estaba a punto de ser sacudido de una manera que nunca hubiera imaginado cuando nos detuvimos en el camino de entrada, una sensación familiar de hogar se apoderó de mí. Sophie charlaba con entusiasmo sobre sus aventuras. A la tensión que Michael y yo llevábamos de nuestro encuentro con Cla en la olla. Estábamos listos para dejar todo eso atrás y regresar a nuestra vida pacífica, pero la paz fue lo último que encontramos cuando nos acercamos a nuestra puerta principal, se abrió sobresaltándonos y salió Cla, el shock fue palpable allí, ella permaneció indiferente como fuera en lo más natural del mundo para ella salir de nuestra casa. ¿Qué estás haciendo aquí? Me las arreglé para preguntarle a mi voz una mezcla de confusión y ira creciente. Cla pareció momentáneamente nerviosa pero rápidamente recuperó la compostura. Oh Anna, solo su voz se apagó. Al no poder encontrar una explicación plausible, Michael dio paso adelante, su habitual comportamiento tranquilo fue reemplazado por una furia protectora. No tenías derecho a estar en nuestra casa, ¿cómo entraste? La pregunta quedó suspendida en el aire cargada de acusaciones. Clare vaciló y sus ojos se desviaron. Un claro signo de culpa fue entonces cuando me di cuenta como una tonelada de ladrillos, la llave perdida. Había extraviado la llave de nuestra casa hace varios meses solo para que apareciera milagrosamente en nuestra puerta al día siguiente. Hiciste una copia de nuestra llave. Las palabras salieron de mi boca una mezcla de incredulidad y traición coloreando mi tono. El silencio de Cla fue respuesta suficiente. La verdad era clara y escalofriante. Ella había estado entrando nuestra casa violando nuestra privacidad, nuestro santuario. Mi mente se aceleró con preguntas: ¿con qué frecuencia había estado aquí? ¿Qué había ella hizo? La invasión de nuestro espacio personal se sintió como una herida demasiado profunda en nuestra articulación. La fachada serena de nuestra vida suburbana se hizo añicos en ese momento. La intrusión de Cla fue más un simple abuso de confianza, fue una violación de la seguridad de nuestra familia y mientras ella permanecía allí incapaz de dar una explicación, supe que este era un punto de inflexión, un momento que redefiniría los límites y las relaciones dentro de nuestro otrora pacífico vecindario. La mañana después de la impactante revelación de Claire, el vecindario, inquietantemente silencioso, con el habitual canto de los pájaros y los distantes. El sonido de los autos parecía estar en pausa, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración esperando lo que sucedería a continuación. Me paré en nuestra cocina, la luz de la mañana proyectaba largas sombras en el suelo. Mi mente, un tumulto de emociones. Traición, miedo, todos se arremolinaban en mi interior. Cada uno de nosotros compitiendo por el dominio. Michael y Sophie se habían ido a trabajar a la escuela dejándome sola con mis pensamientos y la difícil tarea que tenía por delante. Me dirigí a la casa de Cla. Mis pasos eran decididos pero pesados. Necesitaba respuestas y no iba hasta encontrarme. Los conseguí. Cla abrió la puerta. Su confianza habitual fue reemplazada por una mirada de aprensión sin esperar una invitación. Entre mi mirada fija en ella. ¿Por qué, Cla? ¿Por qué lo hiciste? Mi voz era firme pero por dentro era cualquier cosa menos Cla. Suspiró. Una pizca de resignación en su postura. Tenía curiosidad, ella comenzó. Voz apenas por encima de un susurro. Vi a Sophie soltar la llave ese día y no sé, fue una decisión espontánea. Escuché tratando de comprender sus palabras. Tengo curiosidad por saber cómo vivimos. ¿Por qué? Cla apartó la mirada. Sus ojos se empañaron. Supongo que quería ver cómo vive la otra mitad para sentir algo diferente. Mí no es tan perfecta como parece. Anna. Su confesión me tomó por sorpresa. Siempre había visto a Cla como esta figura intocable, alguien que se deleitaba con su superioridad, pero ahora parecía pequeña, casi pasible. Tú ahí en vi desvaneciste nuestro hogar, Clare, violaste nuestra privacidad, dije. Mi voz se endureció. Lo sé y lo lamento de verdad, Clare respondió. Las lágrimas ahora corrían por sus mejillas. Nunca quise que eso desapareciera. Hasta aquí la habitación quedó en silencio, el peso de su confesión colgando entre nosotros. La miré, realmente la miré y por primera vez vi no solo a la vecina arrogante sino a una persona imperfecta y buscando algo más en su vida. Salí de Cla. Con el corazón apesadumbrado, sus acciones eran imperdonables, pero su vulnerabilidad había tocado una fibra sensible dentro de mí.
la confrontación no había traído el sentido de justicia que esperaba, en cambio, me dejó con un profundo sentimiento de tristeza por Claire, por mí y por la frágil naturaleza de nuestras conexiones humanas en los posteriores a mi confrontación con Cla. La atmósfera en nuestro vecindario cambió, las noticias viajan rápido en comunidades muy unidas y pronto todos supieron sobre la transgresión de Claire. El vecindario que alguna vez fue amigable ahora estaba teñido de susurros y miradas de reojo. Claire, que siempre se había comportado por encima de los demás ahora era de lástima y desdén. Sus paseos por el vecindario, que solían ser desfiles triunfantes, se habían vuelto apresurados. El comportamiento era Stark, la arrogancia que una vez la había definido había desaparecido reemplazada por un cansancio visible, era como si la revelación de sus acciones la hubiera despojado de su armadura dejándola expuesta y vulnerable. Observé cómo sé. Esto con emociones encontradas, había una parte de mí. Eso se sintió vindicado al ver a Cla bajada de su pedestal autoerigido, pero otra parte de mí no pudo evitar sentir una punzada de simpatía a pesar de sus fallas. Ella era un ser humano que luchaba con sus propios demonios, ya que para mi familia nos encontramos. Él en el centro de esta tormenta, los vecinos que antes simplemente habían saludado al pasar ahora se detenían para expresar su apoyo. Michael, normalmente reservado, era más vocal en estas interacciones, compartiendo sus pensamientos sobre la privacidad y la confianza. Sophie, que la bendiga. Interacciones con adultos, este incidente se convirtió en un catalizador para el cambio. Nuestro vecindario, donde alguna vez hubo un sentido de jerarquía, comenzó a surgir un espíritu más igualitario y la gente estaba más dispuesta a interactuar entre sí y ya no sentían la necesidad de estar a la altura de los estándares de Claire, pero el incidente dejó una cicatriz, un recordatorio de cuán fácilmente la desconfianza y envidia pueden desgarrar el tejido de una comunidad. Fue una lección para todos nosotros, la comprensión de que detrás de las fachadas que presentamos al mundo, todos tenemos nuestras luchas, nuestras debilidades como el polvo. Ya asentado, me encontré reflexionando sobre toda la terrible experiencia, la ira y la traición habían dado paso a una sensación de cierre. Incómodo, la vida en nuestro suburbio continuaría, pero nunca volvería a ser la misma, la inocencia de nuestra una vez idílica comunidad se había perdido. Pero tal vez en su lugar surgiría un vecindario más auténtico y comprensivo. Los días se convirtieron en semanas y poco a poco los susurros y las escaleras en el vecindario comenzaron a... La vida, como inevitablemente lo hace, avanzó. El incidente con Cla se convirtió en un capítulo en la historia de nuestra comunidad. Una historia. Para ser contado en voz baja en noches tranquilas para mi familia, la terrible experiencia trajo un renovado sentido de unidad y aprecio por las alegrías simples de la vida. Michael, Sophie y yo. Consuelo en nuestras cenas nocturnas, compartiendo historias de nuestro día, riéndonos de las travesuras de Sophie y planificando el futuro. La sombra de la traición de Claire persistió pero también arrojó luz sobre la fuerza y la resistencia de nuestro vínculo familiar. Sophie, siempre el faro de inocencia y alegría, continuó prosperando su reciente victoria en un concurso. Talentos local había llenado nuestro hogar con un renovado sentido de orgullo y entusiasmo al verla actuar, sus ojos brillaban con confianza y felicidad. Me acordé del potencial ilimitado de la juventud. Ella habló animadamente sobre sus sueños, sus aspiraciones y nosotros, como sus padres, fuimos arrastrados por su entusiasmo. Su esperanza para el futuro. Michael también pareció. Un nuevo sentido de propósito. El incidente había despertado algo en él, una protección de instinto que se extendía más allá de nuestra familia a la comunidad, se involucró más en las actividades del vecindario y a menudo tomó la iniciativa en la organización de eventos y reuniones, era un lado de él que siempre había tenido. Lo sabía, estaba ahí, pero ahora brilló intensamente para que todos lo vieran. En mi caso, la terrible experiencia con Claire me obligó a enfrentar mis propios prejuicios y suposiciones. Siempre había visto a Claire a través de una lente de rivalidad y resentimiento, pero su caída en desgracia reveló las complejidades y vulnerabilidades que li dentro de todos. Fue una comprensión humilde que me impulsó a abordar la vida con un poco más de empatía y un poco menos de juicio. Nuestro vecindario, una vez dividido por líneas invisibles de estatus y la envidia, comenzó a sanar.
Había un sentido de camaradería y un sentimiento compartido. Comprender que estábamos todos juntos en esto. Las fiestas que alguna vez fueron rígidas y formales se volvieron cálidas y acogedoras. Las conversaciones ya no se trataban de superarnos unos a otros sino de apoyarnos y animarnos unos a otros. Mientras observaba cómo nuestra comunidad se transformaba, no pude evitar sentir esperanza. El incidente con Cla había sido un catalizador para el cambio, un recordatorio de la belleza de las conexiones humanas. Nuestra familia, una vez atrapada en el fuego cruzado del drama del vecindario, emergió más fuerte y más conectada no solo entre sí sino con el mundo que nos rodea. En The Quiet Moments, como me senté en nuestro jardín mirando la puesta de sol, me di cuenta de que las luz